¿Qué tal, Henry? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Es un placer saludarles a través del 102.3 de frecuencia modulada, a través de www.lavozdelpacificosur.com y todas las maneras que tenemos de comunicarnos a través de la APP y mediante Tuning. Gracias por estar en sintonía también en Estados Unidos, en todos los lugares donde suelen escuchar la voz del Pacífico Sur. Hoy, en una cobertura especial, en la mañana les compartíamos nuestra alegría de inaugurar una nueva cabina, un nuevo espacio que tenemos en la voz del Pacífico Sur, específicamente para las entrevistas. Hoy es el día en que pues estamos también estrenando esta plataforma para realizar trabajo en campo, para poder llevar a personajes de importancia nacional que tienen en este momento algo que decirle a la nación desde la postura que traen. Le agradezco a Omar Gasga. Iniciamos con este programa especial, vamos a tomar un poquito del tiempo del noticiario, pero vale la pena iniciar con este ejercicio, Omar. Bueno, vamos a tomar, gracias Pepe, vamos a tomar de hecho un tiempo también de Henry Santiago. Y bueno, pues vamos a compartir información a lo largo de los próximos 90 minutos, 2 horas más o menos de información. La voz de la noticia arranca un poco antes. Estamos transmitiendo hoy desde San Pedro Pochutla y todos los detalles de varios acontecimientos que ocurren hoy aquí en la región, en el estado. Por cierto, vamos a ir más adelante hasta la capital oaxaqueña, donde los pobladores de la comunidad de Tilzapote han reforzado sus acciones de protesta en búsqueda de esta audiencia en el Tribunal Unitario Agrario. De ello y de muchos otros temas más estaremos hablando, Pepe. Así es. Toda la información que usted suele escuchar aquí en La Voz de la Noticia el día de hoy desde San Pedro Pochutla. Pero hoy vamos a platicar de política, vamos a platicar del Partido Revolucionario Institucional. Hoy en medios nacionales surge un documento en el que pues poco a poco va creciendo la simpatía por el proyecto de la Expresión Nacional por la refundación del PRI denominada Democracia Interna. Hacíamos el recuento de las firmas de documentos anteriores que se habían presentado. Se hablaba de 300 firmas aproximadamente. Hoy vemos este documento suscrito por aproximadamente 500 personas. Se encuentra con nosotros el exgobernador de Oaxaca y el líder de esta corriente Democracia Interna, Ulises Ruiz Ortiz, con quien platicaremos, Omar, y pues vamos a iniciar esta charla. Bien, muchas gracias, exgobernador. Quisiera de entrada preguntar cuál ha sido la percepción que tienen los militantes en este momento del Partido Revolucionario Institucional, de este momento pues complicado, difícil que le ha tocado vivir al PRI, luego de los, me parece, desastrosos resultados que se obtuvieron en las elecciones más recientes, las elecciones federales de julio pasado. Gracias, Omar, gracias, Pepe, gracias a La Voz del Pacífico Sur. Primero felicitarlos por estas nuevas plataformas y esta nueva forma de comunicarse con la población a través del internet, de YouTube, a través de las redes sociales, independientemente de estos micrófonos. Desearles mucho éxito en esta nueva etapa que tiene esta importante estación de radio. Agradecerles el poder entrar a miles de priistas de la costa oaxaqueña que nos están escuchando. Decirte, Omar, Pepe, que hay una enorme coincidencia con el priismo. Llevo 28 estados recorridos, voy a concluir mi recorrido nacional en los próximos 10 días y vamos a iniciar otro en diferentes regiones del país. Estamos hablando con cuadros militantes del partido, estamos hablando de la exigencia que estamos haciéndole al Comité Ejecutivo Nacional para que lance la convocatoria en el mes de febrero para elegir al presidente del Comité Nacional, que entrará en funciones en el mes de agosto del próximo año. Estamos pidiéndole que esta elección sea abierta, consulta directa a militantes y simpatizantes, se instalen urnas en todo el país y puedan los militantes en libertad decidir quién va a ser su dirigente nacional próximo. Estamos pidiendo una comisión que garantice la imparcialidad en la conducción de este proceso. Desde nuestra perspectiva, ni el Comité Nacional ni los sectores de organizaciones tienen la legitimidad para conducir un proceso de este tipo. Han estado mandando señales muy adversas a la apertura del partido. Queremos reglas claras y sanciones también severas para que no se violenten estas reglas y que el nuevo dirigente nacional que salga electo de la votación nacional de urnas que se instalen en todo el país
convoque inmediatamente a la Asamblea Nacional, que ese es el órgano donde va a refundarse, a reconstruirse o a renovarse el partido que necesitamos para enfrentar los próximos años. Para nosotros, debo comentarte, Omar, no es una catástrofe. Nosotros fuimos a una elección como todos los partidos políticos. Las elecciones se ganan o se pierden. Ninguna de las dos cosas es para siempre. Pero no habían tenido un resultado como en esta ocasión. No lo habíamos tenido porque tampoco se habían cometido los errores que se han cometido en estos últimos años. ¿Cuáles serían, exgobernador, estos Muy brevemente, errores? dentro del partido, el secuestrar al PRI, el secuestrar las candidaturas, el abrir los candados para recibir a un candidato externo teniendo militantes que pudieron haber competido por la candidatura del PRI, el secuestrar a las plurinominales con prácticamente el equipo directo del presidente Peña, el imponer candidaturas en los distritos, en las senadurías, en algunos gobiernos estatales, en las presidencias municipales, en fin, una serie de errores que lastimaron y en muchos casos fracturaron a la militancia del partido. Se provoca que muchos priistas dejen de participar en las elecciones. Se provoca también que muchos priistas voten por López Obrador o por Anaya del Frente de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Se provoca que varios priistas rompan con el partido y se vayan de candidatos, incluso de las oposiciones en ese momento para la elección. Y la mala conducción de la campaña, prácticamente Ochoa, que era el presidente del PRI, era un externo, Pepe Mide, el candidato, era externo, Nuño, prácticamente el coordinador de la campaña, otro externo, y el único que tenía partido político, Omar, era Lozano, pero era del PAN. Esos son los que conducen la campaña del PRI. El pleito innecesario que no se puede entender, que nosotros lo señalamos en su momento, el pleito Anaya-Mit, el candidato del PAN con el candidato del PRI, peleándose, señalándose de corruptos, dejando prácticamente libre a López Obrador, que finalmente gana las elecciones, un pleito que nadie puede entender, que parece hasta modo para favorecerse. Dice mucho que no sabemos si le salió mal la elección al presidente de México, Peña, o le salió muy bien, porque muchos dicen que pactó y entregó prácticamente al partido en esta elección pasada. El fracasar en el combate a la inseguridad, en el combate a la pobreza, en los escándalos de corrupción, ¿no?, de los gobernadores estos que Peña presumía mucho como la nueva forma de gobernar, y que varios están presos, otros están huyendo y otros todavía están en gobiernos estatales, pero que reflejan ya un tremendo desgaste y prácticas como la que estos gobernadores que hoy están detenidos tuvieron. Entonces es obvio que ahí están las razones de la derrota. El 80% del rechazo al presidente, no solo con los escándalos de estos gobernadores, los escándalos de la Casa Blanca, de Odebrecht, de la estafa maestra, del socavón, de la casa de Videgaray, en fin, señalamientos que nunca se investigaron, que quedaron en el ambiente como si el PRI los hubiera estado protegiendo, y que obviamente le transmite ese rechazo del 80% directamente al PRI. El candidato no asume su papel y se deslinda del presidente de México, y bueno, quien lee muy bien esta inconformidad de los mexicanos, esta molestia de los mexicanos, es López Obrador, que finalmente lo traduce en 30 millones de votos que votaron por él en esta elección pasada. Pero tuvo que ver también, perdón, 30 años o más de 30 años exgobernador de una política económica en donde parece que el PRI se fue apartando de sus principios, ¿no? De lo que señalan los postulados que le dieron origen al Partido Revolucionario Institucional. Así es, Omar. Cuando llegaron los neoliberales al PRI, empezó el declive del partido, empezaron a abandonarse las causas donde el PRI siempre se había manejado, los pobres de México, que son más de la mitad de la población, las causas del campo mexicano prácticamente abandonado en las políticas que antes el PRI tenía, las causas de los grandes centros urbanos donde el PRI actuaba directamente en la gestión, en impulsar causas, servicios, que fueron abandonándose
los principios fueron dejándose de lado, no se modificaron en parte los documentos, pero se dejaron de cumplir, haciendo hoy un partido de ultraderecha más que de centro izquierda o socialdemócrata, que es donde el PRI siempre se ha manejado ideológicamente. Por eso en la Asamblea Nacional también estamos planteando, primero, modificar para que solo quede la consulta directa a las militantes y simpatizantes para elegir a todos los dirigentes y a todos los candidatos. Esto es, quien quiera ser candidato del PRI en cualquier nivel, incluidos los pluris, hablo incluso del candidato presidencial, de los candidatos a gobernadores, de los candidatos a presidentes municipales, a legisladores, a plurinominales, tendrá que ir a un proceso interno y ganarse el voto de los militantes para poder representarnos en las candidaturas. Y lo mismo, si quiere ser dirigente municipal del PRI, estatal del PRI, nacional del PRI, consejero político nacional, estatal o municipal, de la misma forma tendrás que ir a una interna a ganarte tu espacio y representarnos en los cargos de dirigencia. Y también vamos a meterle mano y fuerte en la revisión en la Asamblea Nacional de los principios del partido, de recuperar las causas nacionales, de recuperar los principios donde el PRI estaba al lado de las mayorías de los mexicanos, retomando esos principios, revisando y cambiando algunos que se modificaron precisamente para estar al lado de los privilegiados y no de la mayoría de la gente. Y retomar causas nacionales como son el combate a la pobreza. Necesitamos ir con una propuesta de una nueva política de desarrollo social no asistencialista que realmente detenga el crecimiento de la pobreza y revierta la pobreza que hay en el país. No va a ser posible con esta política que se ha aplicado en los últimos 30 o 40 años. Esa política de desarrollo social está agotada. Esa política de desarrollo social genera mucha corrupción en la bajada de los programas. Desafortunadamente, en las propuestas de la transformación de Cuarta que va a entrar el próximo sábado, vemos más de lo mismo. Ampliación de programas, seguir dando el dinero sin ton ni son, captando más electores que realmente generar una justicia social para los mexicanos. Y el PRI no puede permanecer ajeno, el PRI tiene que salir con una nueva propuesta de desarrollo social, política de desarrollo social no asistencialista, que pueda revertir la pobreza del país. El PRI tiene que estar al lado de las causas y de las propuestas para el combate a la inseguridad, que no se va a resolver de la noche a la mañana, como piensa mucha gente con este planteamiento que está haciendo la transformación de Cuarta. Las causas y la lucha contra la corrupción, que no es privativa del PRI. Hay corrupción en el PRI, lo reconocemos, hay corrupción en el PRD, hay corrupción en Morena, hay corrupción en el PAN, hay corrupción en Movimiento Ciudadano, hay corrupción en el Partido Verde, hay corrupción en todos los ámbitos de la vida pública del país, en los municipios, en los estados, en el gobierno federal, y se tiene que entrar de forma contundente, clara, abierta a la sociedad, y el PRI no puede estar ajeno a ese combate a la corrupción si se va a fondo para acabar con este mal que tanto afecta a los mexicanos. ¿Ya se avisoraba un escenario así para el Partido Revolucionario Institucional, Ulises, dado que esta expresión política, democracia interna, surgió desde el 2016? Es decir, ya tenían indicios de que algo podía suceder. Nosotros advertíamos, Omar, y decíamos que si no se hacían los cambios necesarios, tanto de candidaturas como la conducción de la campaña, como la propia presidencia del PRI, la llegada de René Juárez ahí fue muy maquillada, realmente no hubo ningún cambio de fondo. Deslindarse de las políticas públicas y del propio presidente Peña era una obligación del candidato y del partido. Hacer una propuesta diferente con estos temas que estamos mencionando, que serán temas de la Asamblea Nacional, que pudieron hacer un PRI más competitivo, darle oportunidad a militantes del PRI que querían ser candidatos presidenciales, militantes del partido que se les desplazó para imponer a un candidato externo, abrir las plurinominales para expresiones nacionales en causas como lo es la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, la defensa de las causas lésbico-gay, que pudieron haber encabezado las plurinominales y se optó más por los cuates del presidente Peña y por su grupo cercano. Es claro lo que sucedió y desafortunadamente el tiempo nos dio la razón.
Nosotros advertíamos desde el 2016, cuando se pudieron haber hecho ajustes en la conducción del partido. Nosotros lo advertimos durante la campaña de Pepe Mit, que era necesario hacer un alto y una revisión total y cambios radicales a la campaña y a las propias candidaturas. Nosotros propusimos que se quitaran varias plurinominales, que se revisaran candidaturas que ya las encuestas te daban prácticamente perdidas, y hacer un ajuste de fondo, cambiar la conducción del partido, cambiar la conducción de la campaña, deslindarse del presidente Peña de los lastres que traía y del rechazo que él traía y no asumirlo como nuestro. Sin embargo, el tiempo nos dio la razón, los resultados son evidentes, pero lo más importante, Omar, es que ahí están las causas de la derrota, están identificadas, ahí están las malas prácticas del partido. Lo primero que tiene que cambiar es la forma de hacer política en el PRI, hacerla de forma muy clara, entregarle el PRI a los militantes y a los simpatizantes de todo el país para que ellos decidan todos los cargos de dirigencia y todos los cargos de elección popular, recuperar principios, causas nacionales y con esto salir a ganar la confianza de los mexicanos. Yo estoy convencido de la militancia del partido, hay un priismo que está en todo el país, lo estoy viviendo, estoy recorriendo el país, estoy hablando con cuadros, estoy transmitiendo mucho de lo que me dice ese priismo en las propuestas que estamos haciendo. No estamos inventando ni descubriendo el hilo negro, no estamos diciendo nada que no se pueda realizar si le entregamos al PRI a sus verdaderos dueños, que son los militantes y simpatizantes, y que ellos decidan quiénes van a ser sus candidatos, quiénes van a ser sus dirigentes, cuáles son los principios que vamos a defender, cuáles son las causas nacionales que vamos a apoyar y las causas regionales, y poder de esta manera tener y lograr un país más justo, recuperar espacios, recuperar el Congreso en el 2021, generar equilibrios a este nuevo gobierno que entra el próximo sábado, para que pueda haber equilibrios en el manejo de los presupuestos, equilibrio incluso en que no te arrase como lo están haciendo hoy las cámaras, porque son mayoría, pero están perdiendo una imagen que yo creo está muy cimentada, que no hay mayorías para siempre, ni hay minorías para siempre. Hablando de minorías, en este momento el Revolucionario Institucional tiene, ¿qué será? Unos 13, 14 gobernadores en todo el... 12 gobernadores quedarán, 14 senadores, 44 diputados. Y debo decirte, Omar... Allí, por ejemplo, ¿qué le piden ustedes los priistas a estos gobernantes, a estos legisladores que están en una posición todavía de... Están empezando sus posiciones y varios gobernadores les faltan 3 años de gobierno. Ahí en el documento lo expresamos, que se comporten como una oposición real, que impulsen las prácticas democráticas del partido, que no caigan en la tentación de dar línea y de estar queriendo inducir en el proceso interno del partido. No se los vamos a permitir. Me parece que lo que tienen que hacer es jugar un papel republicano, un papel de respeto con el presidente de México, un papel de coordinación con el presidente de México, pero de ninguna manera de subordinación o prestarse a prácticas que son prácticamente farsas, como son las consultas estas que está haciendo pues el presidente y sus amigos de Morena, y que las disfrazan como si fueran decisiones del pueblo de México. Me parece que el pueblo no es menor de edad, ya está muy consciente de lo que está sucediendo, de que estas prácticas de populismo, de simular cuestiones para esconder decisiones que no pueden o no quieren tomar directamente, no son sanas para el ejercicio democrático del país, y ahí tiene el PRI una tarea para comportarse como oposición, para comportarse de forma republicana, para defender los intereses de los estados que representan nuestros gobernadores, y en el Congreso, las cámaras, actuar con una enorme dignidad. Ya sabemos que ellos votan mayoriteando, no importa, hay que estar señalando todas esas prácticas tergiversadas, todas esas prácticas que antes hacía el PRI, que tanto nos criticaron en el PRI, y que hoy las están haciendo precisamente ya Morena en las cámaras de diputados y de senadores, en algunos congresos locales donde se están peleando el reparto del pastel, como se le llama, de las posiciones, porque finalmente Morena no es más que el PRD transformado en Morena.
con algo del PRI que se llevaron, con algo del PAN, con algo de otros partidos políticos, pero el corazón y la esencia de Morena es el PRD, con sus prácticas de siempre que todos conocemos, con las desviaciones de siempre que todos conocemos, y que va a ser esencial la tarea del PRI para estar comportándose como una oposición real ante cualquier exceso que pueda cometer el gobierno de la República en contra de los mexicanos. Ahora, ¿cuál es la ruta que está proponiendo Democracia Interna, Ulises, para llevar a cabo un proceso que, ante los ojos de no solo de la militancia priista, sino de los ciudadanos en general, de aquellos que quizá no tengan partido o votan en cada proceso electoral de acuerdo a las personas que van de candidatos, ¿cuál sería, digamos, el procedimiento que le daría confianza, certeza o esperanza a los militantes priistas? Bueno, primero que la elección del dirigente nacional sea una consulta, que sean los militantes de todo el país los que decidan quién va a ser el próximo dirigente nacional del PRI, y que este dirigente, con las requisitos, con las exigencias de una comisión imparcial, de reglas claras, de que se lance la convocatoria en febrero, convoque inmediatamente a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional es donde vas a modificar los documentos del partido, estatutos para que solo sea la consulta el único procedimiento de elección de candidatos y dirigentes, principios, recuperar principios, incorporar cuestiones modernas, por eso le llamamos democracia social contemporánea, que antes no existían, que necesita un partido para poder ser competitivo, y causas nacionales, que es la oferta del PRI para convencer a los mexicanos de que podemos volver a ser opción, de que podemos volver a ganar la confianza, de que con los cambios de fondo, en serio, sin titubeos y de cara a la nación, vean que estamos y aprendimos el mensaje del 1 de julio para poder, te repito, no solo ganar los espacios en el 2021, en las elecciones que va a haber intermedias entre el 2021 y el 2019, sino una vez que se logren esos espacios, llevar nuestros principios, nuestras causas nacionales, a hacer las acciones de gobierno. Yo no creo, Omar, que una cosa sea la campaña, que una cosa sea prometer en la campaña y otra cosa es cuando estés en el gobierno. Tú ganas una elección porque prometiste y te comprometiste con los mexicanos en las propuestas, y esas propuestas las tienes que llevar a la práctica y hacerlas acciones de gobierno. Si no, lo que estás haciendo es engañando al electorado, porque cuando te sientas en el cargo, dejas de cumplir con lo que te comprometiste, con lo que la gente creyó por ti, y empiezas a cambiar y empiezas a actuar totalmente diferente a como te comprometiste. Para mí, lo que comprometes en campaña es acción de gobierno, porque la gente vota por ti precisamente por lo que le estás diciendo en una campaña. Bien, ahora hay en esta dirigencia que se encuentra actualmente a nivel nacional con Claudia Ruiz Massieu, ¿hay indicios de que están en esta línea como lo están proponiendo ustedes, los integrantes de esta corriente? No, mira, hay muy malas señales, ¿no? La propia elección de Claudia, luego la Secretaría General, la elección de la CNC, 200 cenecistas encerrados, ahí eligen al dirigente nacional, la CNOP ya la dejaron ahí recetada, o sea, el presidente Peña antes de irse está dejando a los órganos del partido a modo, pensando en que hagan ellos una elección a modo. Lo que ellos no saben es que abajo no tienen nada, que están sostenidos por alfileres, que no les vamos a permitir seguir en las prácticas que derrotaron al PRI, que nosotros sí los identificamos al presidente Peña y a su grupo como el principal responsable de la derrota, y los gobernadores de la generación de Peña, los que están presos, los que están huyendo y los que todavía están en gobiernos que creen que van a hacer las mismas prácticas. No se los vamos a permitir, no tienen la fuerza en la militancia, lo he constatado en mi recorrido, para que impongan a una dirigencia nacional. No les vamos a permitir que cierren el proceso, lo tienen que entender, y si no se los vamos a hacer entender, Omar, no hay plan B. Nosotros vamos por un partido fuerte, por un partido que recupere principios, causas nacionales, y por un partido donde los militantes, a través de elecciones directas,
consultas directas, elijan a los dirigentes y elijan a los candidatos. No habrá ningún otro procedimiento más. Se acabó el dedazo, se acabó la imposición de candidaturas, se acabaron las cuotas de los sectores y organizaciones que en muchos de los casos no representan nada ya y que cobraban las cuotas con las candidaturas plurinominales, para que quien quiera competir, y es bienvenido, porque en el PRI solo no caben los corruptos, a los que les comprueben que desviaron recursos hay que expulsarlos del partido, pero todos los demás que se apunten, los hijos de los políticos. Lo que necesitamos es recuperar el orgullo de ser militante y dirigente del partido. Y si un dirigente del partido gana por consulta y aspira a la presidencia municipal, que también la va a competir por consulta, no tiene por qué prohibírsele, al contrario, debe ser un estímulo para que trabajen en el PRI. La diferencia es que ahora, en lugar de ir a Los Pinos o al Comité Nacional a pedir una candidatura, vas a tener que ir a la base y convencer a los militantes y simpatizantes de que voten por ti. Esa es la diferencia. La diferencia es que los militantes y simpatizantes van a decidir todo lo que se elija en el PRI. Recomendados, los amigos que siempre recomiendan para las candidaturas, que se registren, que compitan por las candidaturas, y si las ganan con la militancia, pues los vamos a reconocer y serán los candidatos de nuestro partido. Y si no ganan, bueno, la militancia va a poner a cada uno de los militantes con su fuerza en esas candidaturas a los cargos de dirigencia o en esas candidaturas a los cargos de elección popular. Hablando de candidaturas, esto que estás haciendo, Ulises, en todo el país, 28 estados, mencionabas al principio, ya recorridos en esta primera etapa, ¿significa que Ulises Ruiz está buscando llegar a este cargo, a la dirigencia nacional del PRI? Así es, Omar, lo he dicho públicamente porque así se deben de hacer las cosas en el PRI. Nosotros el primer objetivo de este recorrido y de este movimiento es abrir el PRI para que la dirigencia nacional, en primer lugar, antes de la modificación de los estatutos, del estatuto en la Asamblea Nacional, es abrir el PRI para que lo decida la militancia. Una vez que logremos este objetivo, sí me voy a registrar. Tengo 40 años de militante, tengo experiencia, he estado en todo el país, 30 estados del país como delegado del partido, subsecretario en el Comité Nacional del PRI con muchos presidentes del partido, entre otros fui subsecretario con Luis Donaldo Colosio. Conozco bien el PRI nacional, conozco bien a los PRIs estatales. Yo fui secretario de organización del PRI, fui secretario general del PRI en Oaxaca, fui presidente del PRI los 4 años que dura el periodo del Comité Directivo Estatal aquí en Oaxaca, y tuve la oportunidad de recorrer en más de 10 ocasiones el estado como dirigente. Ulises Ruiz ha tenido el acercamiento con los jóvenes, ha sabido de alguna manera escucharnos e incluirnos en este proyecto que él pretende hacer para el PRI. La idea es que los militantes y simpatizantes decidan. Con lo que Ulises está planteando, veo una esperanza, veo que esto puede mejorar, esto puede crecer y en verdad el PRI puede seguir llegando a donde quiera. Licenciado Ulises Ruiz, me parece que es muy importante, muy útil para el partido tener estas voces y que nos encaminemos por la vía democratizadora, que es para mí la única alternativa para salir adelante. Y la paradoja es que en el peor momento del PRI es la mejor oportunidad que tiene el partido para refundarse, para volver a estar donde el PRI siempre ha estado, que es al lado de las transformaciones del país. Lo siento sincero, lo siento con ganas de trabajar a beneficio de los verdaderos priistas. Hace clic con lo que necesitamos los priistas ahora. Creo firmemente en la militancia del partido. Muy importante su papel que en este momento está jugando a favor de un priismo que sea competitivo, un priismo que verdaderamente hable de ese orgullo que tenemos muchos de estar en este instituto político. El PRI le va a regresar a México ese anhelo de mejoría social que todos los mexicanos queremos. Gente estatal del partido. Tengo muy claro qué tenemos que hacer en el PRI, qué cambios hay que hacer.
y la propuesta de lo que debemos caminar para poder rescatar al partido y estar al lado de las transformaciones del país y tener un país más justo como quieren todos los mexicanos. Y hay un priismo que son millones en todos los municipios de este país, en todos los municipios de nuestro México, que está listo para regresar y para decidir y para participar. Yo les he dicho, y qué bueno que me escuchan muchos priistas a través de esta importante emisora, La Voz del Pacífico Sur, que además se moderniza, llega mucho más público, ya entran en los Estados Unidos, van a entrar pues a la capital del país, van a entrar a varias regiones del estado de Oaxaca, a varios estados de la República, que el priismo nos esté escuchando, porque este es el momento del PRI, porque esto no es el trabajo de uno solo, es el trabajo de todos exigiendo la apertura, y quienes siempre han aspirado a las candidaturas que allí están trabajando, son gente honesta, son gente que quiere transformar a su municipio, a su distrito, al estado y al país. Hoy no solo va a tener la oportunidad de decidir y votar, van a tener la oportunidad de registrarse y ser nuestros abanderados, ser nuestros candidatos, ser nuestros dirigentes. Y me parece que eso se dice fácil, pero es acabar con toda una práctica en el partido, es acabar con toda una etapa para surgir con la fuerza de los militantes a recuperar la confianza de los mexicanos. Hablando de prácticas, exgobernador, se acabaría esta, que no solo existe en el PRI, lo hemos visto en otros partidos políticos, pero por ejemplo los llamados chapulines, estos personajes que a veces favorecidos o impulsados por sus padrinos políticos han llegado a un cargo y de ahí están pensando ya en el próximo cargo, no en responderle a la militancia o a los ciudadanos. Democracia interna, una expresión nacional por la refundación del PRI. Somos guerreros, somos oaxaqueños, y yo creo que como punta de lanza, hoy nos lo está demostrando el licenciado Ulises, y podemos levantar al PRI. La democracia interna es el camino correcto para avanzar. Lo que estamos pidiendo no lo estamos inventando, pero es lo que quiere todo el priismo. Poner a los candidatos, poner a los dirigentes, o ser candidatos o dirigentes, que nunca les han dado chance. Esto nos reconforta, platicar, escucharnos y ser escuchados, nos reconforta. Qué bueno que lo expresa, porque esto implica hacer un trabajo, ¿no?, de abajo hacia arriba. Coincidimos en la mayoría de lo que es el planteamiento de la democratización del partido. Hoy la pasión es viva, hoy se siente, hoy vibra el PRI en este espacio. Y la única forma que tiene el PRI de reactivarse es regresarle el poder a los militantes y simpatizantes. Democracia interna es fundamental, refundación o morir. El partido tiene que refundarse porque solamente en nuestra casa, en el PRI, podremos encontrar o vamos a encontrar la solución a los problemas de México. Volvamos a nuestro origen. Hagamos que el PRI sea conducido por un presidente de los militantes. Y podamos construir una propuesta que haga un país más justo. Yo quiero ver a Ulises Ruiz como presidente de los militantes. Que le dieron el voto para llegar a estos cargos. Se acaban los chapulines, Omar. La militancia está hasta la madre de estas prácticas, están cansados, están hartos. Porque es una suerte de engaño lo que... Lo que pasa es que las pluris también van a ir a elección. Entonces no van a poder ya poner a sus candidatos. Te repito, se dice fácil, pero estás acabando con toda una práctica. Quien quiera registrarse, quien quiera ser candidato del PRI va a tener que ir a ganar una interna. Llámese de mayoría o llámese plurinominales. Entonces se acabó el club de Toby, se acabó el club de recomendados, se acabó el club en donde parecen monarquías, los parientes imponiendo a los hijos, a los sobrinos. Está bien, son bienvenidos al partido, siempre y cuando ganen un proceso interno para poder ser nuestros candidatos y ser nuestros representantes una vez que ganemos la elección constitucional.
Bien, bueno, pues una tarea titánica la que tienen los que están promoviendo esta renovación del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué mensaje le dejarías a los ciudadanos, a los que no han comulgado quizá con el PRI, precisamente por las prácticas, por los errores que se han cometido en el pasado? Que vamos a arrancar una nueva etapa, que sí hay resistencias, Omar, pero no es imposible vencerlas. Están muy debilitados quienes tienen secuestrado al PRI a nivel nacional, están con alfileres, parece que no entendieron el mensaje del 1 de julio, quieren repetir las mismas prácticas, quedarse con el partido. No lo vamos a permitir. El partido debe de entrar a otra etapa de cambios profundos, de cambios reales, de cambios que los militantes y los ciudadanos que simpatizan con los procedimientos democráticos vean que es en serio la transformación del partido. Hay resistencias, hay bloqueos incluso a mi gira por parte de la dirigencia nacional, hay prácticas que se usan. Por ejemplo, tuve reunión la vez pasada en Oaxaca y me mandaron a un grupito de 10 gentes a gritar y luego lo suben a las redes nacionales como si fueran maestros. Eran policías pagados por el mismo coordinador de seguridad del Estado. Me lo dijeron ellos mismos. Me los dijeron, nos pagó el teniente Vera, creo que se llama, el que fuéramos a gritarte como si fuéramos maestros. Hoy repiten esta práctica en Pochutla, 10 supuestos maestros vienen a gritar. Es parte, porque uno de los grupos que está ahí es el que ha dicho que yo quiero fundar un partido. Nada de eso es cierto. No hay ninguna intención. La intención de ellos cuando dijeron que yo quiero formar un nuevo partido es precisamente deslegitimar, desvirtuar el movimiento nacional que estamos haciendo por la refundación del PRI. Y por eso este tipo de prácticas que siguen repitiendo pero que no les resultan, que no dan resultado y que además a mí me da gusto porque mandan el mensaje de lo desesperado que están tratando de imponer las mismas prácticas cuando prácticamente fueron los principales actores en la derrota que el PRI sufrió. Los priistas le tenemos un amor al partido y siempre decimos, mi partido, sí, nada más que la gente que llega a ocupar los cargos de dirigencia del partido siempre transgreden a la gente que más trabaja en el partido y a la que le tiene amor. La verdad es que está muy lastimada la militancia priista, mucho más de lo que podemos decir en esta mesa. Lo primero que tenemos que entender es que cambió la forma de hacer política en el PRI, tenemos que cambiarla. Repetirla sería la muerte del PRI. ¿Qué le van a cuestionar? Si lo que usted acaba de decir es la realidad y lo que espera el PRI. Si esto se logra con ese movimiento, yo creo que el partido tiene un futuro. A mí me parece que hay un PRI listo, que van a regresar y van a tener no solo la capacidad de decidir, sino de ser. Lo que nunca habían tenido chance, ahora sí apuntarse. Lo que tú dices es correcto ahorita en tu intervención. Entonces todos tenemos que ponernos otra vez en esa tesitura, en saber qué es la ideología y dónde está parado el PRI. ¿Qué es, de dónde viene el PRI? ¿Para dónde vamos, Carlos? Ya se nos olvidó. Yo creo que es lo que todos los priistas, los verdaderos priistas queremos, que a nosotros, los que venimos desde las bases y que trabajamos desde las bases, nos encanta porque nos abres la puerta y a muchos no les gustará porque no han ido a tocar la puerta nunca y se las vas a cerrar. Lo que nos pasó fue que México cambió, el PRI no cambió, por eso nos cambiaron. Solo en el país, en los estados de la República, en los municipios. Entonces, nos da una idea de que el movimiento está creciendo muy fuerte, de que no lo van a poder detener. No pensé que creciera tanto como se está dando ahora en el país, y estoy seguro que vamos a lograr los objetivos. Primero, de abrir para que se elija la dirigencia nacional por los militantes del partido, participar y ganar la presidencia del Comité Nacional e inmediatamente convocar a la Asamblea Nacional para que sea en la Asamblea Nacional donde surja la nueva propuesta para los mexicanos que pueda recuperar la confianza en el PRI
y volver a ser gobierno, Omar. ¿Se piensa en el cambio del nombre del partido, como algunos lo han sugerido, que el PRI para presentarse como una opción política viable tendría que cambiar de nombre? Está a revisión, Omar. Me parece que no es lo más importante, me parece que lo que hay que cambiar es la forma de hacer política en el PRI y terminar con las prácticas que nos llevaron a la derrota. Pero está la discusión del nombre, vamos a cambiar lo que sea necesario cambiar, pero que sea una decisión de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional de a de veras, donde se elijan a los delegados, no se nombren y hagas una asamblea a modo como las dos últimas que hizo el presidente Peña en el PRI. Vamos a hacer una asamblea auténtica, con delegados electos democráticamente, donde se vayan a discutir los temas fundamentales. Y vamos a cambiar lo que se tenga que cambiar sin ningún titubeo. Vamos a ir a fondo en el cambio, porque el mensaje que tenemos que mandar hacia afuera con los ciudadanos es que es una organización, es un partido político que entendió el mensaje, que entendió el rechazo y que está haciendo todo para cambiar y volver a recuperar la confianza de los mexicanos. ¿Hay confianza entonces de que se pueda lograr? No tengo la menor duda, Omar, no tengo la menor duda de que si cambiamos, vamos a volver a ser mayoría en el Congreso y vamos a recuperar la presidencia de México. Pese a la existencia de estos elementos o factores que intentan... Pues afortunadamente son especies en peligro de extinción, Omar. Esas prácticas... Hay que democratizar el partido, hay que hacer las cosas bien y hay que dejar de ser un partido palero. Sí debemos actuar con firmeza hacia el partido, pero una dirigencia nata del pueblo, de los militantes priistas, porque eso es lo que nos hace falta. Estoy muy de acuerdo, precisamente, en solidificar la refundación de nuestro partido. Son contados, como lo dijo el compañero, los priistas que se ponen la camiseta por su partido, pero ya basta. Ahora nos queda a nosotros reestructurar y sacar adelante el partido. No van a poder detener este movimiento, no es democracia interna. Son millones de militantes del PRI que quieren cambiar. Y es la primera vez que escucho a un militante real del partido expresarlo. Que tengamos un contacto permanente, porque nos vas a necesitar y nosotros te vamos a necesitar. Hay que pegarle, no por el partido, por nosotros mismos, por nuestra dignidad, por nuestro país. Hay que levantar la voz, porque este es el chance de la militancia. El partido, si no llega una gente de las características de Ulises, difícilmente va a ser un partido competitivo. Es la mejor oportunidad de hacer realmente un partido y de rescatar al PRI, de recuperar los espacios y de hacer de nuestra ideología acciones de gobierno para que van a mejorar. Ulises Ruiz Ortiz, usted nomás dígame cómo, dónde y a qué horas. Y estamos puestos, ¿sale? Créemelo que estamos identificados todos. Debe llegar una gente que entiende a la militancia. Son las que más rechaza la militancia del partido, es lo que provoca que los PRIs prácticamente estén abandonados, que no tengan una acción política en las regiones del país, que no haya una presencia, que haya un enorme rechazo de la mayoría de los militantes. Lo que hay que hacer es tomar el toro por los cuernos y entrarle a fondo a los cambios, sin titubeo, sin miedo y con una gran firmeza y fortaleza, Omar. Y yo confío mucho en la militancia del partido. Veo y cada vez me convenzo más de que ahí está el PRI y hay que jalarlo para que vuelva a participar, para que se vuelva a reactivar y para que volvamos, repito, a ganar la confianza del electorado. Hablando de esta confianza, ¿qué mensaje le dejaron los priistas que hoy se reunieron contigo aquí en San Pedro Pochutla? ¿Cuál es el sentir que tienen ellos en este momento? Como en todo el país, Omar, es una coincidencia prácticamente unificada. Nosotros hablamos de las propuestas y eso es lo que les está lastimando a ellos en Pochutla, en la región, en las 8 regiones de Oaxaca, en los 32 estados del país. O sea, la gente ya quiere decidir las cosas en el PRI. Ya no quiere la gente que lo decida un hombre como lo decidía Peña Nieto, o que no haya primeros priistas en los estados o en los municipios. La gente quiere
que se le consulte y que a través del voto decidan. Y si la gente del PRI que está en las comunidades, que está en los municipios, en los distritos, en los estados, quiere participar, va a tener la oportunidad de hacerlo. No va a haber exámenes, no va a haber candados para eliminar candidaturas, sino vamos a estimular la participación abierta para que quienes sean nuestros candidatos o dirigentes del PRI lleguen con un enorme respaldo de la militancia, porque van a competir en elecciones constitucionales contra otras fuerzas políticas. Llevarían un 50% avanzado para poder convencer a los electores. Muy bien. Pues muchas gracias, exgobernador Ulises Ruiz. Al contrario, Omar, y repito y reitero una felicitación a la Voz del Pacífico Sur por esta nueva, por estos nuevos elementos que están incorporando. Les deseo mucho éxito y que sigan en ese puente de comunicación con los oaxaqueños de la costa, con los oaxaqueños de otras regiones y con incluso la Ciudad de México y en los Estados Unidos. Mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Bueno, concluimos aquí la entrevista, esta transmisión especial desde San Pedro Pochutla, y nosotros continuaremos en un rato más después de esta breve pausa con más información.